Chicos, vamos con la segunda parte y este es un momento de explicación. Vamos a comparar las 4 sociedades antiguas y la sociedad actual. Muy bien, vamos a empezar nombrando los aspectos más importantes de cada uno y así vamos a ver la evolución y el proceso de cada sociedad y de cada elemento en el cual vamos a llegar a la ciudad que conocemos actualmente. Muy bien. Entonces empezamos con Mesopotamia. Recordemos que la palabra Mesopotamia significa entre dos ríos. Y allí se ubicaron los primeros pueblos y los primeros asentamientos, los cuales fueron Ur, Uruk y Lagash. Muy bien, entonces recordemos que todas esas poblaciones de Mesopotamia estaban rodeadas por una muralla y que tenían un templo en toda la mitad que se llamaba Sigurat. Muy bien, en cambio en Egipto surge a través del proceso de sedentarismo del emperador o faraón Namer, que se llamaba también el faraón escorpión. Recordemos que él se estableció en Egipto teniendo en cuenta que ahí pasaba el río Nilo. Entonces él se asentó a las orillas y dio origen a esta población que fueron los antiguos egipcios. Es importante mencionar que Egipto era completamente un desierto como lo es hoy en día y que ese principal afluente permitía los cultivos de estos elementos. Entonces ya empezamos a ver una comparación que en Mesopotamia también se hicieron en la mitad de los ríos. En cambio en el antiguo Egipto esa civilización nace a la orilla del río. Muy bien, ahorita vamos con la antigua Grecia, que después de todo ese proceso de cambio y de civilización vino y se fundó este antiguo imperio en el cual estaba conformado por unas ciudades que se le llamaban polis. Muy bien, entonces recordemos que las dos más importantes eran Atenas, que se dedicaban al conocimiento intelectual, y en cambio Esparta se dedicaba a la creación de guerreros. Muy bien, vamos ahorita con la sociedad antigua de Roma. Entonces recordemos que esta sociedad nace como tal de dos integrantes o dos habitantes que se llamaban Rómulo y Remo, que según cuenta la mitología, ¿sí? Es un mito. Ellos eran hijos de un antiguo lobo. Entonces ellos fueron los fundadores de esos primeros pueblos de Italia. Muy bien, en la actualidad existen, ya a partir de todo ese proceso de evolución, como ya lo habíamos visto, ya en la actualidad encontramos muchísimas ciudades por todas partes del mundo. Ya no podemos hablar específicamente de un lugar, ya que todas las ciudades se encuentran en todos los países. Muy bien, pero hablando del caso del contexto colombiano, es decir, hablando de Colombia, las ciudades se dieron por un proceso de colonialismo, en el cual aquí vivían anteriormente los indígenas, llegaron los españoles y se empezaron a fundar las primeras ciudades teniendo en cuenta ese origen europeo. Muy bien, entonces ya hablamos de ese origen. Ahorita vamos a hablar de cómo estaba conformada esa religión. Muy bien, entonces las creencias de la antigua Mesopotamia, como ellos eran pueblos muy antiguos y se remontan casi a los años de la prehistoria en donde se dio ese proceso de sedentarismo y de nomadismo, entonces ellos sí tenían unos dioses, pero no teníamos establecidos cuáles son los dioses en los cuales tuvieron la antigua Mesopotamia. Como tal, ellos creían o su religión se basaba en el antiguo sacerdote, quien era quien dirigía todo ese culto religioso. Muy bien, en el antiguo Egipto, como yo ya lo había manifestado, ellos eran politeístas, creían en muchísimos dioses, como lo podemos ver en esta imagen, entonces que tenían cuerpo de humano y tenían cabeza de algunos animales. En cambio, en la antigua Grecia también eran politeístas, y entonces ellos se dedicaban especialmente a los dioses que representaban algunas virtudes o representaban los poderes que supuestamente iban a tener los humanos. Entonces esos dioses se ubicaban en el Olimpo y de los que más
son importantes es, por ejemplo, Zeus, que controlaba el poder del trueno, y Poseidón, que controlaba las aguas y los mares. Muy bien. Y habíamos dicho que en la antigua Roma también se tenían todo este proceso de los dioses. De la antigua Grecia estas dos eran muy parecidas, pero esos dioses eran los mismos de la antigua Grecia, pero tenían nombres distintos. Por ejemplo, Zeus, que se llamaba en Grecia Zeus, en Roma ya pasaba a llamarse Júpiter. Entonces ese fue el proceso, ellos tenían los mismos dioses que los antiguos griegos, pero con diferentes nombres. Y en las ciudades actuales, en la civilización actual, la mayoría, no podemos decir que todas las poblaciones son monoteístas, es decir, solamente creemos en Dios, sino que eso depende de la región del mundo en donde nos ubiquemos. En el caso de Colombia, la mayoría de personas creen en un solo Dios y que es el Señor Todopoderoso. Muy bien, entonces ya tenemos una evolución desde las civilizaciones antiguas que eran politeístas, creían en muchos dioses, y la sociedad actual que ya como tal es moniteísta. ¿Listo? Vamos a ver el otro aspecto tan importante y tenemos en cuenta cómo eran estos sistemas de gobierno. Bien, entonces en Mesopotamia habíamos dicho que la persona que gobernaba era el sacerdote. Muy bien, aquí tenemos el sacerdote. En el antiguo Egipto era el faraón, que era el rey de los egipcios. En la antigua Grecia se tenía ese proceso de los ciudadanos, en donde habíamos dicho que solo los hombres podían ser ciudadanos y aquellos que hayan nacido en esta antigua Grecia. Muy bien, y en Roma, como tal, el sistema de gobierno estaba basado en el emperador. Entonces él era el encargado de impartir las órdenes y dar las leyes en toda la antigua Roma. En la ciudad actual, en estas sociedades de hoy en día, se tiene el mismo sistema democrático de Grecia, solamente que esta vez ya establecemos una figura al cual le llamamos presidente. Entonces el presidente es el encargado de impartir las leyes en un país. Claro está que no es el único, porque existen también otros entes gubernamentales. Muy bien, vamos con la siguiente característica, y es lo más representativo de cada sociedad. Muy bien, entonces lo más representativo de la sociedad mesopotámica fue el desarrollo de la escritura. Muy bien, lo más representativo del antiguo Egipto eran sus creencias después de la vida, en donde tenían en cuenta sus pirámides. Esto fue lo más representativo del antiguo Egipto, y el proceso de momificación, en el cual se mantenían por varios años a los antiguos faraones. Hoy en día se tienen faraones de más de 1000 años. Muy bien, vamos con la antigua Grecia, y lo más importante que dejó la antigua Grecia fue ese proceso de filosofía que ya lo habíamos mencionado, que es el proceso en donde yo me siento a pensar y a examinar todo lo que está pasando en mi mundo, y por otra parte, unos deportes en los cuales se evalúan las capacidades físicas de las personas, que se llaman olimpiadas. Muy bien, en la antigua Roma, algo muy importante que dejaron los antiguos romanos fue ese proceso de la formación de los ejércitos, y por otra parte el proceso de la ingeniería y la arquitectura. Ellos eran excelentes arquitectos e ingenieros, y hoy en día aprovechamos todo ese tipo de recursos para poder diseñar todas las edificaciones que tenemos. En la actualidad, lo que más nos representa es el desarrollo tecnológico en la era digital. Entonces todo ese proceso que hacemos ya a través de las redes sociales. Muy bien, vamos con el otro aspecto, y este aspecto es muy representativo, ya que hablamos de la economía. Muy bien, entonces la economía dentro de las sociedades mesopotámicas se dedicaban principalmente a la agricultura. Muy bien, vienen los antiguos egipcios, que ya empiezan a involucrar el proceso de agricultura para recoger los cultivos. Pero aparte de eso, como tenían que aprovechar ese río Nilo, entonces ya también empezaron a dedicarse a la pesca. Muy bien, y ahorita vamos con la antigua Grecia, en donde ellos también tienen todo ese proceso de agricultura, tienen ese proceso de ganadería. Aquí empieza también el cuidadito de los animales,
y empieza a surgir una nueva etapa en el desarrollo económico del hombre, que es el comercio. Entonces eran intercambiar productos de acuerdo a sus necesidades. Muy bien, en Roma se tiene también todo ese proceso de la agricultura, de la pesca, es decir, empezaba a recoger todo lo de las civilizaciones antiguas. También se ve el comercio, y algo muy importante que también se estableció era el proceso de guerreros que ellos desarrollaban en esta antigua Roma. Hoy en día se tiene variedad de empleos. Entonces hoy en día hay personas que se dedican a la agricultura, hay personas que se dedican al comercio, hay personas que se dedican a la prestación de servicios. Encontramos entonces muchísimas formas de generar recursos económicos. Muy bien, esto es todo por hoy, chicos, en este proceso de explicación. Espero que les haya quedado muy claro. Ya para finalizar, podemos decir también cómo estaban construidas esas casitas, en las cuales las casas en la antigua Mesopotamia estaban construidas de barro. Las casitas del antiguo Egipto estaban construidas en abode, que era esa mezcla de barro y paja. Muy bien, en la antigua Grecia tenemos todo ese proceso donde ya empezaron a involucrar la piedra y el ladrillo en sus edificaciones, y en la antigua Roma, en donde ya se hace la piedra y también teniendo en cuenta el ladrillo y las diferentes edificaciones. Aquí encontramos muy pocos lugares, como lo eran, por ejemplo, las calles y las casitas nomás, y el templo donde vivía, que se llamaba el Sigurat. Muy bien, en el antiguo Egipto encontrábamos las pirámides, empezamos a ver ya también todo ese proceso de las calles que estaban construidas en tierras, y las diferentes edificaciones y el templo del faraón. En la antigua Grecia ya empezamos a ver muchos más lugares, en el cual destacamos, por ejemplo, que tenían ese ágora, que eran donde se reunían a discutir temas políticos. Y en el antiguo Roma sí que encontrábamos más lugares en el cual se destacaba el circo romano, se destacaba también un elemento que hoy en día utilizamos y en el cual vamos para aprender mucho, que se llama la escuela. ¿Listo? Y en la actualidad encontramos muchos edificios, encontramos esa zona urbana llena de muchos lugares, encontramos escuelas, colegios, hospitales, encontramos todo tipo de lugares en los cuales podemos desarrollar nuestras diferentes actividades. Muy bien, chicos, ahora sí, esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo la clase. Vamos con un último momento, y ese último momento es un proceso de retroalimentación